O sea, paciente con asma, ya que a veces el niño es asmático y no hay posibilidad de definir muy bien por la edad del paciente, buscamos de repente fibrosis quística, le hacemos la prueba y sale positivo, y de repente no es fibrosis quística y es mal catalogada. Entonces, ¿en qué patología debemos pensar cuando la prueba de sudor salga positivo y de repente pensar en un falso positivo? Cuando la muestra de sudor es insuficiente, ¿ya? Muestras concentradas o ha sido una muestra evaporada. Otras enfermedades no fibrosis quística tenemos la malnutrición, también puede salir positivo. También en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pacientes con mucopolisacaridosis o fucosidosis, pacientes con glucogenosis tipo 1, con insuficiencia suprarrenal, pacientes con hipotiroidismo o pseudo-hipoaldosteronismo, ¿no? También pueden cursar con un falso positivo. Pacientes con diabetes insípida nefrogénica hereditaria, disfunción autonómica, síndrome de Mauriac, ¿ya? O la colestasis familiar, o algunos trastornos cutáneos como la dermatitis atópica, la displasia ectodérmica. La dermatitis atópica es un elemento o una enfermedad bastante frecuente que puede dar una falsa positividad para pirosis quística. La infusión de prostaglandina E1, que algunas veces se utiliza en pacientes con cardiopatías, o el síndrome de Klinefelter, ¿ya? La anorexia nervosa también puede originar un falso positivo, o la hipogamaglobulinemia o las nefrosis. Así como existen falsos negativos en la prueba del sudor, ya existe también la posibilidad de que estas pruebas tengan un falso positivo, ¿no? Es importante destacar, por ejemplo, es fácil, si nosotros decimos que si pensamos en fibrosis quística en un paciente con cuadros obstructivos recurrentes, por ejemplo el asma es una enfermedad bastante frecuente, casi 20% de nuestra población pediátrica lo tiene. Entonces, si este paciente que en edades tempranas es difícil hacer el diagnóstico porque no hay una prueba exacta para confirmar asma, ¿ya? Entonces, este paciente, si esperamos en fibrosis quística y la prueba sale positiva, lo podemos mal catalogar como fibrosis quística, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos o aquellos diagnósticos que dan un falso positivo? Entre ellos, uno que es relativamente frecuente son los errores de laboratorio. De repente una muestra de sudor insuficiente o una muestra concentrada o evaporada, ¿no? Entonces aumenta la concentración del sodio de tal manera que se evapore el agua y va a dar un falso positivo. Ahora, también existen otras enfermedades que no son fibrosis quística y que también pueden dar un falso positivo. Entre ellos tenemos la malnutrición, ¿no? El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la mucopolisacaridosis, la fucosidosis, la glucogenosis tipo 1, aquellos pacientes que usan con hipolicemia o glicemia persistente, también pueden cursar con fibrosis quística. Pueden cursar con un falso positivo y confundir con fibrosis quística. El pseudo-hipoaldosteronismo también puede ser una prueba falso positivo. Las diabetes insípidas, ya la disfunción autonómica, el síndrome de Mauriac y la colestasis familiar también pueden cursar con falsos positivos en el test de la prueba de sudor. Trastornos cutáneos, entre ellos la dermatitis atópica y la displasia ectodérmica, pueden ser un falso positivo. Y otras enfermedades sistémicas como la infusión de prostaglandina E1, como se usa en algunos problemas cardíacos, en algunas patologías cardíacas, puede cursar con falso positivo para la prueba de sudor. El síndrome de Klinefelter, la anorexia nervosa, la hipogamaglobulinemia y la nefrosis también pueden dar falso positivo en la prueba del sudor. Ahora, de todos estos diagnósticos, definitivamente las tres causas más frecuentes tenemos la malnutrición, ¿ya? Y la dermatitis atópica, que es una patología bastante frecuente que aqueja a mucha población pediátrica, incluso que están asociados con rinitis y asma, ¿no? Y la tercera patología, o el tercer error que muchas veces se ocasiona en estos pacientes es una muestra de sudor mal tomada o insuficiente. Entonces, existen diversas patologías que pueden cursar con test de sudor positivo, ¿ya? Y lamentablemente pueden confundir y el paciente ser mal catalogado. Así como este falso positivo también tenemos los falsos negativos, ¿no? Que a veces confunde y retrasa un poco el diagnóstico. Entre ellos también tenemos los errores laboratorios. Los errores laboratorios pueden dar como para positividad o como para negatividad. Entonces la cantidad sea insuficiente, errores en la calibración del aparato o errores en la medición por el personal laboratorio. Y enfermedades que ocasionan falsos negativos, que el paciente con fibrosis quística esté tan disminuido que esté edematoso o en anasarca, puede originar un falso negativo. Pacientes deshidratados, ¿ya? También puede originar un falso negativo. La malnutrición severa también puede originar un falso negativo. Tratamiento con diuréticos o esteroides en estos pacientes puede originar un falso negativo, o tratamiento con determinados antibióticos también, ¿no? Entonces no es muy grande la lista, pero
la desnutrición a la cabeza lleva como término una posibilidad de que el paciente salga falso negativo. Todos sabemos que el estándar nutricional de estos pacientes con fibrosis quística muchas veces se ve deteriorado. Entonces cuando hacemos la prueba puede confundir a veces el diagnóstico. Entonces en los niños de 3 meses de edad muchas veces observamos resultados que están en el borderline, ¿no? Como mencionamos, un grupo importante de pacientes tienen valores de T de sudor entre 50 y 69, ¿no? Lo positivo es por encima de 60. Entonces si está de 50 a 55 puede que a veces confunda y sea un falso negativo. Entonces se recomienda usar ya el TIR, que vamos a describir qué cosa es, ¿no? El estudio genético se realiza, sí se realiza, permite actualmente determinar o hacer el diagnóstico definitivo en la mayoría de los pacientes, demostrando la existencia de 2 o más de las más de 1000 mutaciones conocidas actualmente como responsables de la enfermedad. O sea, no es algo grandioso, ¿no? Demuestra un grupo pequeño de la gran cantidad de mutaciones que pueden tener estos pacientes. El estudio completo del gen solo se realiza lamentablemente en pocos laboratorios especializados de referencia. El cribaje neonatal o TIR, como lo mencionamos hace un rato, o el tricinógeno inmunoreactivo, tiene una buena eficacia diagnóstica con una sensibilidad del 85% y corresponde a una especificidad del 99%, casi 100% de especificidad. Lamentablemente el TIR o el tricinógeno inmunoreactivo no se realiza tampoco de manera rutinaria en muchos laboratorios, ¿no? Pese a ello, el valor predictivo del TIR es solo es bajo, o sea, debemos usar el tricinógeno inmunoreactivo solamente en aquellos pacientes que tienen una sospecha importante de fibrosis quística o con antecedentes familiares, ya sea de hermano o padre con fibrosis quística. Entonces, cuando tenemos alguna sospecha, o sea, ¿en qué paciente debemos pedir las pruebas confirmatorias? En aquellos pacientes que tengan una indicación o qué paciente debemos realizar el test de sudor. Tenemos manifestaciones clínicas típicas, historia familiar, ilio, ictericia en el recién nacido, alcalosis hipoclorémica o golpe de calor, fracaso del desarrollo, prolapso rectal, pansinusitis, pancreatitis, cirrosis, colestasis, neumonía, estafilocosis o neumonía recurrentes, bronquiectasia, presencia de pseudomonas, mucoide en los pulmones, ¿no? Entonces en estos pacientes debemos realizar siempre el test de sudor para hacer diagnóstico no fibrosis quística. Así como ha sido el test de sudor, el tricinógeno inmunoreactivo o las pruebas genéticas que son confirmatorias, debemos pedir adicionalmente otros exámenes auxiliares, ya para ver algunas complicaciones secundarias o asociaciones con la fibrosis quística. La ecografía para ver si existe fibrosis biliar focal, si existe esteatosis hepática, cirrosis, o si existe una anormalidad biliar. La gamografía hepatobiliar, ¿no?, también es importante para valorar la función hepática y la función biliar. La endoscopía alta ya permite observar el riesgo de hematemesis, que más o menos un 10% de pacientes con fibrosis quística tiene riesgo incrementado para hacer hematemesis. La biopsia hepática también, porque algunos de estos pacientes su complicación secundaria lamentablemente viene a ser la cirrosis biliar o la cirrosis biliar multinodular, ¿no? Pues esto el diagnóstico se hace lamentablemente a través de una biopsia hepática. En neonatos ya es un grupo importante. O sea, la fibrosis quística, un niño nace con fibrosis quística, 10 a 20% de los niños con fibrosis quística tienen obstrucción intestinal o lo que conocemos en la etapa neonatal como ilio meconiana al nacimiento. Se descarta que el paciente aparentemente llega a su vida normal y después de los 2 o 3 meses hacen cuadros obstructivos respiratorios, neumonía recurrente, se hospitaliza y tenía ese antecedente previo, entonces debemos pensar en fibrosis quística. Otros pacientes presentan esteatorrea, ¿no?, alteración del desarrollo, falla del medro, sibilantes, tos, infecciones respiratorias recurrentes. En algunas regiones, por ejemplo, de Rusia o Unión Soviética, les tienen una etapa de fibrosis quística se ha realizado al 6º día de vida usando el test de tripsina, de tricinógeno inmunoreactivo. Se incrementa más en 2 o 3 veces en pacientes con fibrosis quística. ¿Por qué? Porque esta población tiene una alta prevalencia de fibrosis quística. Tenemos un paciente con una distensión abdominal evidente, es un neonato con distensión abdominal, y es una falla, ¿no?, una falla al pasaje del meconio, o sea, es un quilio meconiano. Ya este paciente posteriormente obviamente se hizo el test de sudor y se determinó el diagnóstico de fibrosis quística. El diagnóstico retrasado, ya no se debe retrasar el diagnóstico, pero muchas veces sí pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque las infecciones respiratorias son algo frecuente en la etapa de la primera infancia y en la segunda infancia y muchas veces no lo tomamos en cuenta este diagnóstico. Generalmente pacientes con diarrea, malabsorción
cuando no tiene problema respiratorio, pasan desapercibidos, ¿no? O sea, fibrosis quística no es sinónimo de obstrucción recurrente o neumonía recurrente, no solamente eso. En aquellos pacientes con compromiso gastrointestinal también pueden tener fibrosis quística. Pacientes con pobre ganancia de peso también puede ser una fibrosis quística. Y algunos pacientes son diagnósticos de asma y no es asma, es fibrosis quística. En esos pacientes también debemos hacer diagnóstico y sospecha diagnóstica para confirmación con los exámenes definitivos, ¿no? A nivel hepático, ya podemos observar la colestasis neonatal, lo cual es raro, ¿ya? Y asociado a un hilo meconial, que sí es una presentación bastante frecuente. En grados más largos de la vida tenemos enfermedades hepáticas silentes, síntomas en especial en la pubertad. Y el pico de los síntomas aproximadamente es a los 11 años, ¿no? La normal, la proteína reguladora transmembrana, o sea, el CFTR, juega un papel importante en la secreción biliar y muchas veces estos pacientes tienen una alcalinización de la bilis y la secreción. La bilis sale hiperviscosa, esto al final injuria hepática, una presencia de colangitis, fibrosis focal, etc. Y en algunos casos va a llevar a la cirrosis multilobular, ¿no? Que generalmente es asintomática inicialmente y después va a tener los síntomas característicos de la cirrosis, ¿ya? Y la característica final o el diagnóstico final se hace a través de la biopsia hepática. Hepatomegalia por fibrosis hepática y en algunos casos la presencia de esteatosis. Algunos pacientes pueden debutar con colecititis, cálculos por bilirrubinato de calcio, ¿no? Porque se espesa esta zona y hace que ese condenso se ponga más denso y no se drene a nivel del conducto cístico, ¿no? Entonces estos pacientes pueden hacer ya cálculos o colecititis a repetición y pueden cursar con dolor vesicular recurrente. Entonces en estos pacientes también pueden haber complicaciones a nivel de la zona hepática y la zona biliar y pueden ocurrir daño a larga data que son irreversibles, como el caso de la cirrosis. A nivel portal, no vamos a encontrar una hipertensión portal con una esplenomegalia marcada, y en grado más severo vamos a ver pacientes con enfermedad hepática severa o encefalopatía hepática. Por eso que en estos pacientes con fibrosis quística, que es una enfermedad multisistémica, debemos tener un control anual de la función hepática. Ya el ácido uso de toxicólico ya ayuda a prevenir la progresión de la enfermedad, pero la verdad no ayuda a prevenir los cambios severos de la enfermedad. No, se debe hacer un control anual ecográfico y al inicio de la enfermedad. La incidencia de cálculos y otras enfermedades ya se incrementa lamentablemente con la fibrosis quística, ¿no? La fertilidad en los varones, generalmente casi todos son infértiles porque tienen una azoospermia obstructiva. Las mujeres son fértiles, pero el incremento del grosor del moco cervical puede hacer que la concepción sea difícil. O sea, demora un poco en concebir, ¿no? Pero el varón por lo general casi todos son infértiles. La osteoporosis, ya existe un aumento de la osteoporosis y la osteopenia con gran predisposición a fracturas, porque en estos pacientes lo que debe hacerse es una evaluación de la densidad ósea a partir de los 10 años, o generalmente cursa con una osteopenia marcada, ¿no? En estos pacientes va a haber una disminución de la absorción de los nutrientes secundarios a una mala absorción de los componentes liposolubles vitamínicos, ¿no? Entonces va a ocasionar que estas vitaminas liposolubles no se absorban adecuadamente y secundariamente ocasionar osteoporosis. Entre los exámenes auxiliares que se deben hacer, como es una enfermedad multisistémica, ver la función hepática, la tasa fecal para ver la función pancreática, debemos ver un test de función pulmonar, ¿no? Una espirometría. Ya debemos ver esto de cosas con obstrucción, que es reversible con el B2 y muchas veces el diagnóstico confunde con diagnóstico de asma. Una radiografía de tórax para ver una acentuación de la trama bronquial, nódulos o consolidaciones que pueden cursar estos pacientes. El manejo no solamente de una sola especialidad, es multidisciplinario. Está metido el pediatra, el neumólogo pediatra, el nutricionista, psicólogo, etcétera, ¿no? Ya todo es un manejo multidisciplinario. El fisioterapeuta, etcétera, ¿no? Siempre se debe medir la función pulmonar con la espirometría. Los antibióticos, ya de manera profiláctica, ha demostrado reducir el número de gérmenes patógenos que producen la infección, ya, y que se genera la respuesta inflamatoria. Entre estos antibióticos que se están usando antibióticos por vía inhalatoria, ¿no? Los antiinflamatorios, entre ellos los esteroides, tienen beneficios en la función pulmonar, pero lo malo es que pueden favorecer la colonización de algunas bacterias. Efectos adversos en el desarrollo si se usa mucho por vía sistémica, ¿no? Otros tratamientos que están usando ya es el DNA humano recombinante, ¿no? El RHD-NAS.
Las secreciones infectadas bronquiales en fibrosis quística hacen que las secreciones sean obviamente mucho más viscosas. Los niveles altos de la DNA recombinante humana, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Degradan los leucocitos y reduce la frecuencia de exacerbaciones respiratorias. ¿Qué es lo que hace todo este DNA recombinante humano? Hace que mejore la función pulmonar por mejoría de la secreción bronquial y disminución de la degradación de los leucocitos. ¿Ya? Los antibióticos que se usan generalmente, como ya mencionamos, usamos antibióticos pensando en los 3 agentes etiológicos más frecuentes, y de ellos el más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Entre ellos tenemos la ciprofloxacino, ahí tenemos la dosis pediátrica, la dosis de adulto más o menos a dosis de 15 a 20 miligramos por kilo día. Usamos la gentamicina por vía intravenosa, 10 miligramos por kilo día, la tobramicina también por vía endovenosa, 10 miligramos por kilo día, la micacina, 35 miligramos por kilo día, o sea, dosis más alta de lo que convencionalmente se usa. Tenemos el tazocin o la tazocina, 600 miligramos por kilo día, el Astronan, que es básicamente cubre bien la Pseudomonas, de 200 a 250 miligramos por kilo día, la ceftazidima, el meropenem y la colomicina, ¿no? Entonces estas son las alternativas cuando estos pacientes normalmente hacen colonización por Pseudomonas aeruginosa y lamentablemente hacen una complicación como neumonía o sepsis por Pseudomonas. La inmunización en estos pacientes de manera preventiva cuando nacen se debe colocar siempre la BCG para evitar que obviamente hagan formas graves de enfermedad tuberculosa. Ya se debe vacunar en el momento que esté indicado la vacuna contra la influenza, porque en estos pacientes ya pueden hacer cuadros lamentablemente más severos de enfermedad y obviamente las complicaciones más severas que la neumonía lo pueden hacer por pseudomonas, estafilococos, etc., lo cual aumenta la mortalidad en estos pacientes. La infección neumocócica ya se debe evitar mediante la vacunación neumocócica, que actualmente se usa en niños desde los 2 meses de edad y un refuerzo a los 2, 4, 6 meses, un refuerzo al año y un refuerzo a los 2 años y de ahí cada 5 años, ¿no? Entonces se debe vacunar. Estos niños deberían tener vacuna preventiva contra la varicela. En realidad todas las vacunas están indicadas como manera preventiva en estos pacientes porque generalmente estos pacientes hacen complicaciones de cualquier enfermedad inmunoprevenible. La vitamina, definitivamente se debe tratar la deficiencia en las vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Entonces estas vitaminas deben ser suplementadas por vía exógena, ¿no? Por vía oral, ¿no? Cantidades importantes. Aquí tenemos la dosis recomendada de vitamina A 5.000 unidades por día, vitamina D 800, vitamina X 50 unidades internacionales por día y la vitamina K 1 a 2,5 miligramos por día, ¿no? Entonces en estos pacientes siempre se debe poner vitamina liposoluble porque van a acusar con cierto grado de insuficiencia pancreática. La nutrición debe ser adecuada, ¿ya? Para mantener una calidad de vida adecuada y una supervivencia también adecuada. Esta es una relación entre función pulmonar adecuada y buena nutrición, ¿ya? Y en este elemento nutricional debe estar siempre el componente vitamínico liposoluble. Posibles causas por desnutrición: pérdida de energía por mala absorción, ¿ya? O por ingesta, ¿no? ¿Ya? Y algunos casos en pacientes con diabetes, ¿no? Ten en cuenta, si el paciente hace diabetes, debe tener una dieta adecuada para diabético, ¿no? Para no complicar más la enfermedad. Entonces el Comité de Consenso de la Fundación Americana de Fibrosis Quística, ¿ya? Entonces indicó que existe una cantidad apropiada de enzimas pancreáticas. En lactantes la cantidad que se da es de 2.000 a 4.000 unidades de lipasa por cada 100 mililitros de fórmula o toma de pecho. En niños menores de 4 años se dan 1.000 unidades de lipasa por kilo por cada toma. Y en niños mayores de 4 años y adultos 500 unidades de lipasa por kilo por cada vez que toma, ya hasta un máximo de 2.500 unidades de lipasa por kilo por toma. Entonces esto permite que los nutrientes o la insuficiencia pancreática en estos pacientes ya sea suplementada y permite que la absorción de los nutrientes sea más o menos adecuada, de tal manera que la función pulmonar, la función de diversos órganos mejore en estos pacientes, ¿no? La hepatopatía, el predominio obviamente de la colestasis y la hiperecogenicidad en la ecografía abdominal, ya en estos pacientes se debe dar ácido uso de sorsicólico con o sin taurina, ¿no? Para disminuir. Como ya mencionamos esto, evita un poco, pero no evita la progresión, lamentablemente, a forma severa de enfermedad. El trasplante, ya sea pulmonar o pulmonar cardíaco, que puede ser una alternativa en pacientes con estadio final de fibrosis quística, la sobrevida es el 84% al año de edad y 50% a los 5 años y 38% a los 8 años de edad, ¿no? Es un tema terminal,
El principal problema respiratorio son definitivamente las reinfecciones en pacientes trasplantados, porque como ustedes saben, adicionalmente estos pacientes tienen que recibir terapia inmunosupresora, ¿no? Las vías aéreas pequeñas generalmente pueden cursar con una bronquiolitis obliterante. El trasplante pulmonar, como ya mencionamos, es la última opción terapéutica en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica como fibrosis quística. Casi no se llega en nuestro medio a este estado, ¿ya? Pero es una alternativa final en estos pacientes, ¿no? El trasplante hepático también es una alternativa final cuando el paciente hace compromiso hepático como cirrosis, etcétera, ¿no? Otras opciones son la terapia intracelular o la terapia génica, que están aún en fase de investigación, ¿no? Pero cada vez se avanza más sobre el componente de esta enfermedad. Bueno, muchas gracias, y todo esto respecto a fibrosis.